Tras el episodio 2 de Dune Prophecy tenemos varias preguntas que hacernos. ¿Quién es Nazir, la mujer que examina el cuerpo de Kasha? ¿Por qué a Desmond no le afecta la voz? ¿Qué es la agonía? ¿Ha sobrevivido Layla a su prueba? ¿Qué importancia tiene para el futuro de la hermandad? ¿En qué se basa la rebelión contra el emperador? Y la última y no menos importante, ¿qué secretos esconde el opening de la serie? Hablemos de todo eso y mucho más en este video análisis del episodio 2 de Dune, la profecía. Dale a la intro. Buenas aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para mi análisis de Dune Prophecy y su episodio 2 titulado Dos Lobos. Es una referencia clara y absoluta a Valia Harkonnen y Desmond Hart, que al igual que dos lobos se disputan a su presa, que es el emperador Javico Corrino, en una lucha de gran ferocidad y fuerza. Lo de esta serie a nivel visual me parece impresionante. Estoy gratamente sorprendido por el trabajo artístico y de efectos especiales que le han metido a cada capítulo. El puerto espacial de Salusa Secundus se ve hermosísimo y el paso para los viajes espaciales de la cofradía espacial es impresionante. En general creo que la serie tiene un mimo por los detalles muy bueno que se nota y que yo al menos valoro muchísimo. Y menos mal la verdad, porque yo tenía bastante miedo en ese aspecto. Lo que ha mejorado muchísimo sin dudas es la narrativa, ya que este capítulo ha sido mucho mejor que el anterior a todos los niveles. El misterio sobre Desmond sigue creciendo y los pequeños giros de guión del episodio me han sorprendido para bien, y ha habido bastantes. Pero antes de entrar en materia, sin dudas tenemos que hablar de la intro de la serie, cuyo montaje visual me ha gustado muchísimo, aunque sí que es cierto que he echado en falta algún tema musical más pegadizo. Aún así tiene bastante personalidad y está lleno de referencias. Como vemos, la intro abre con este plano de una mano formando las clásicas señales que utiliza la hermandad para comunicarse en secreto sin que nadie las vea. Forma parte, como no, de su entrenamiento para manipular todo desde las sombras, una de las premisas principales de esta historia. Pasamos a una punta de cuchillo ensangrentada, que es una referencia claramente relacionada con la muerte de Dorotea a manos de Valia en el primer capítulo. Afirmo esto porque el siguiente plano muestra la gota de sangre cayendo sobre uno de los murales de la hermandad que está lleno de agua, un líquido muy relacionado con el uso de la voz y sobre todo con el destino. Recordemos que una piedra en un lago muy tranquilo forma unas ondas que perturban la superficie del agua como una alegoría a lo que es el destino y a cómo la hermandad quiere manipular estas aguas a su conveniencia. Además, la sangre nos dice cómo la hermandad se ha formado con la sangre de otros, que en este caso es Dorotea. Ese destino era la boda de los Corrino y los Richies, que como sabemos ha acabado en tragedia por culpa de Desmond Hart. La fruta de la boda es lo siguiente que vemos en la introducción, que sabemos forma parte de este plan de las Bene Gesserit. Después vemos a Inez en el mismo plano y perspectiva que en la ceremonia previa a la boda del primer capítulo, justo para pasar al trono de Salusa Secundus, donde Javico Corrino gobierna la galaxia. Si te fijas, el nombre del actor que lo interpreta, Mark Strong, aparece justo en este momento. Después tenemos un vistazo general al palacio del emperador en Salusa Secundus, cuya arquitectura recuerda muchísimo a la del Coliseo romano, con unos cipreses de la Toscana. Digo que es todo muy romano porque, si lo piensas bien, nos presentan en esta historia a muchos emperadores, igual que pasaba en la antigua Roma. Tras esto vemos una cadena de ADN con partículas anaranjadas de especia que nos conectan al gran programa de cría genética de la reverenda madre Raquela, que sabemos su destino está en Arrakis, con Paul Atreides. Como sabéis, el objetivo principal de la hermandad durante toda su historia era llegar a lo que es el Kwisatz Haderach. El planeta que vemos aquí seguramente tiene que ser Lanky Vale, que tras mostrarlo nos permite ver una tierra fría y nevada llena de ballenas muertas con trozos de piel arrancados. Estas ballenas son originarias de Lanky Vale y se denominan Yondax. Tanto su piel como sus huesos y su grasa son utilizados por los Harkonnen, que, como os dije en mi primer análisis, fueron exiliados a este planeta tras la guerra contra las máquinas. El planeta podría ser Wallach 9, que sabemos es la sede de las Bene Gesserit en este momento del tiempo, pero como la cadena de ADN lo rodea, me gusta pensar que se refiere a la propia Valia, ya que Lanky Vale es el planeta donde nació y ahora mismo ella es quien dirige la hermandad. Tras esto vemos la escuela de las Bene Gesserit y sus dos pilares característicos con un grupo de hermanas en el centro. La reverenda madre Raquela y el cuadro que hemos visto repetidas veces en la serie parece que está enfocado por una especie de programa digital, como si tuviésemos a una máquina estudiando a la orden. Después tenemos a Valia bañada por un rayo de luz cegador tras ella, como esta nueva líder de las Bene Gesserit que las va a guiar en este glorioso propósito. Después tenemos el veneno de Rorschach,
que tras prepararse adquiere este tono azulado tan característico que permite desbloquear la memoria genética de quien lo tiene que procesar. Su gota cae en el ojo como una alegoría a cómo para ver y obtener todo el conocimiento de tus antepasados debes mirar hacia el futuro y el pasado. Y eso es porque los ojos son súper importantes en lo que es la serie y esta historia. Al recibir el veneno, tu memoria genética explota de alguna forma y empiezas a procesarlo todo molecularmente, algo que no todo el mundo puede hacer, o al menos en esta época no tanto. Esto nos lleva a una Bene Gesserit con su característico velo, donde como vemos comparte su compañía con el resto de sus hermanas que viven y forman parte de su pasado, de su legado. Después vemos lo que parece ser Gamma Weeping, que es la gran estrella amarilla que alberga 7 planetas entre los cuales está Salusa Secundus. Y tú te preguntarás, ¿y por qué este sol y no otro cualquiera? Pues precisamente por el toro que vemos después de este sol. Los toros son originarios de Salusa Secundus, planeta que en esta época todavía no había sido arrasado por la catástrofe atómica que lo dejaría yermo y gris, convirtiéndose en una prisión planeta y el lugar de entrenamiento de los Sardaukar. Este toro lo pudimos ver en varias ocasiones en la primera película de Dune, ya que ese toro fue el que mató al abuelo de Paul Atreides, cuyo nombre era Paulus Atreides, un hombre temerario al que le encantaba torear y que acabó siendo embestido por el toro, cuya cabeza sabemos cuelga de la pared del palacio de Caladan, que es el hogar de los Atreides, pero la referencia ahí está y el planeta es el que es. De momento no hemos visto ningún toro en la serie, imagino que en algún momento lo veremos. Tras el toro vemos a las maravillosas y letales dunas de Arrakis, que es un planeta cuya especia sabemos que es vital para dominar la galaxia por el gran valor que tiene. Esto nos lleva al anillo de la reverenda madre Raquela que vimos en el primer capítulo y que forma parte de esa simbología de poder tan importante que tiene Dune. Luego vemos al famoso Gom Jabbar, el enemigo de la mano alta, la aguja cuya punta venenosa es mortal y que se usa para realizar la prueba de la caja que permite ver dentro de aquel que introduce su mano en ella. Lo vimos en Paul Atreides y en Faith Rauza. Tras esto vemos el famoso Shai Hulud, el gusano de arena de Arrakis que sabemos produce la famosa especia y que es vital en el ecosistema del planeta. Y por último tenemos un ojo azulado, el órgano que simboliza la visión, lo que nos permite ver qué hay delante y más allá, siendo el epicentro del conocimiento que sin dudas está relacionado con la propia boca del gusano de arena. Eso es porque el gusano produce especia, la especia te permite conectar con tus antepasados y ver más allá de tu conocimiento. El color azul es lo que nos confirma que has conseguido llegar a ese punto que muy pocos consiguen. Y eso es porque todo está relacionado con las Bene Gesserit y su poder. Valia Harkonnen sigue siendo uno de los mejores personajes de la serie para mí, ya no solo por su determinación y personalidad, sino por el aura que desprende el personaje y que me flipa. Emily Watson se ha marcado un papelón increíble en este capítulo, que me ha gustado mucho más que el anterior, ya que en todas sus escenas el respeto que impone es inmenso, además de contener como puede sus sentimientos, sobre todo al final con Desmond. La escuela recibe la visita de Nazir, una vieja estudiante de la hermandad que es una médica Suk, cosa que sabemos no solamente por su anillo metálico que recoge su pelo, sino por el tatuaje en forma de diamante que tiene en la frente. Los médicos Suk surgieron tras la gran guerra contra las máquinas y sus conocimientos avanzados eran muy valorados para la humanidad, dedicados a curar cualquier dolencia. Su potencial se basaba en estudiar la fisiología humana y maximizar sus conocimientos al máximo, porque así serían más útiles para curar a quien sea. Todo Suk era entrenado en el programa de condicionamiento imperial, que es una técnica psicoterapéutica que se desarrolló en la escuela Suk y que impedía a cualquiera de sus médicos traicionar a un paciente o quitar una vida, cualquiera. Normalmente trabajaban para las familias y organizaciones más adineradas, dado que sus servicios eran muy caros y gracias a su adiestramiento eran muy codiciados por las grandes casas, ya que por esto era imposible que un Suk asesinase a nadie. Como vimos en el personaje del Dr. Yue en la primera película, el condicionamiento fue destruido por los Harkonnen al usar a la esposa de Yue como rehén, sumado a las torturas que sufrió por parte de los Mentat Harkonnen que destruyeron la mente del pobre doctor. Así cualquiera pierde su condicionamiento, ¿vale? Las conclusiones de Nazir no son claras y tiene que realizar más pruebas, así que pronto sabremos los resultados de esa combustión espontánea y cómo Desmond ha hecho posible este asesinato estando tan lejos de la escuela. Esto nos deja entrever que la magnitud del asunto es grave. Lo mejor de esto es la gran diferencia que hay entre Tula y Valia. Valia está más preocupada por sus planes en lo que es la familia del emperador con la fallecida Akasha y el plan de cría genética. Partirá de inmediato a Salusa Secundus para asegurarse de que Inés sigue formando parte de sus planes. Tula, en cambio, como vemos, es la única persona que se preocupa por el cadáver de Akasha y lo que la haya podido matar. Digamos que una tiene puesta la vista en el futuro y la otra en el pasado, en quienes ya no están. Tula se ofrece a liderar la hermandad en la ausencia de la madre superiora y Valia duda un poquito al recibir esta noticia, ya que ese artilugio que está cogiendo con la mano es la llave que la llevará a la cámara donde está el programa de cría genética que guardan con tanto recelo y que no sabe nadie más allá de ellas. Valia sabe que su hermana es más emocional que ella y que siente más apego por las personas. Es por eso que es más reticente
diferente de lo normal con darle las llaves de algo tan importante, pero al final se las acaba dando ya que al fin y al cabo es su hermana y confía en ella tras todo lo que han vivido. Ya veremos si nos muestran algún flashback de Tula, porque es que lo que ha hecho tiene tela. Si te fijas en la mesa que está al lado de Tula, tenemos un tablero con piezas muy parecidas a las de un ajedrez. Este es el juego llamado Keops, un juego de ajedrez piramidal de 9 niveles que también dispone de reinas y reyes que jaque matear. Es un juego que ya vimos en Dune parte 2 y también en la miniserie de Hijos de Dune de 2003. Como puedes ver, depende del diseñador artístico que se encargue de hacerlo, pues tiene una forma u otra. Como estamos 10.000 años en el pasado, será un diseño muy primigenio. El caso es que me encanta cómo Valia es consciente del peligro que reside en despertar la memoria genética de la tataraneta de Raquela, ya que como sabemos, Dorotea, la hija de Raquela, fue asesinada brutalmente por Valia, liderando ella la hermandad, convirtiéndose esto en uno de los muchos secretos escondidos en ese legado genético al que muy pocos pueden acceder. Pero como os dije en mi primer análisis, para Valia el fin justifica los medios, y aunque sea un riesgo que Layla se entere de lo que ha ocurrido, es mejor que se entere a que el Tiran Arafel las destruya. La hermandad por encima de todo. Valia necesita la ayuda de una acólita para conectar y vigilar a la princesa, y su elección no es otra que la de Theodosia, quien está en la biblioteca buscando un libro frente a un expositor donde hay más de estos recipientes de cristal que pudimos ver en la cultura Fremen y en sus reverendas madres de Dune parte 2. A la derecha, aunque no se vea demasiado al detalle, puede que tengamos un diente de gusano de arena totalmente expuesto. Recordemos que los cuchillos Kris que tenían los Fremen se fabricaban con los dientes de los gusanos en Arrakis, siendo esta un arma mortífera efectiva y esencial en un planeta donde la arena estropea cualquier tipo de fusil o arma de fuego. Theodosia tiene unas circunstancias especiales que esconde con recelo y que tanto Tula como Valia saben, pero nosotros no. Valia acude a ella porque es su acólita favorita, ya que es fuerte, resolutiva y con muchos números de ser una buena reverenda madre. Ahora entendemos el sentido de aquella conversación que cortó el ritmo en el episodio pasado, donde nos confirmaron que Theodosia era la acólita favorita de Valia y que además fue acogida por la hermandad porque no tenía a dónde ir. Si a esto le sumamos ese cuchillo con el que jugueteaba en el primer episodio, que se parece muchísimo al que usa la princesa en este, quizás Theodosia vivía en Salusa Secundus y cometió algún delito que le llevó a huir del planeta y a estudiar con la hermandad. Quizás fue a la hermandad para saber defenderse o para protegerse de su pasado, vete tú a saber. Ya veremos, pero de momento esa confianza con Inez se va a forjar en base a sus peticiones, ya que Theodosia tiene que explicarle cómo murió Kasia con la poca información que tiene, ya que siendo una acólita le va a dar lo que todo el mundo conoce, no la verdad absoluta. La llegada al puerto espacial de Salusa Secundus me parece hermosísima y visualmente magnífica. Sinceramente todo se ve increíble. El paso hiperespacial de la cofradía para viajar por el universo es brutal, y el puerto espacial con sus gentes, su vestuario, los fondos, o sea, de verdad, visualmente esta serie es increíble, y repito, menos mal. Valia se encarga personalmente del emperador y el líder de la casa Richeese, y Theodosia de la princesa. Como es una buena estratega, Valia no avisa de su llegada para pillarles a todos desprevenidos y que no puedan urdir planes que no pueda controlar, porque es que Valia necesita tenerlo todo bajo control. Por la incompetencia y sobre todo por el nepe loquísimo de Constantino, Richeese sabe más de lo que debería, ya que envió a su propia hija a sacarle información al bastardo Corrino, que como vemos no regala una escena sexual en Dune bastante explícita porque estamos en HBO y ya tú sabes, es una cosa que no debería sorprender a nadie, ya que en este universo el sexo siempre ha sido el medio para un fin, y no hablo solamente de procrear, ¿vale? En las películas ya vimos, por ejemplo, con Jessica o Lady Margot, cómo la hermandad utiliza a las hermanas para que seduzcan y utilicen el sexo, generando así una pieza más del tablero de juego como es el Kwisatz Haderach. Jessica, por el amor que le tenía al duque Leto, creó a Paul Atreides y fue así en contra de la hermandad, ya que tendría que haber gestado a una niña y no a un niño. Como sabemos, Paul llegó antes de tiempo. Lady Margot, como sabemos, utilizó a Faith Rauza para seguir con el programa de cría genética y así poder superar a Paul Atreides. Aquí vemos un momento donde Richeese chantajea al emperador por su propia posición de poder, dada la gran necesidad de Yaviko de obtener esa valiosa flota espacial que estabilice los ataques en Arrakis. Richeese sabe que el emperador le necesita desesperadamente y por eso le falta tantísimo al respeto. Al entrar Valia provoca un silencio sepulcral porque transmite respeto y calma a raudales. Lo primero que hace es darle el pésame a la familia Richeese por puro protocolo, estudiando después al propio emperador para ver si miente o no respecto al sospechoso del asesinato de Pruitt. Claramente el emperador está mintiendo, pero eso Richeese no lo sabe. En cambio las dos Bene Gesserit sí. Me encanta el uso de las señales, sinceramente. Es increíble lo imponente que se ve todo a nivel político, ya que realmente las Bene Gesserit son las que están detrás, en las sombras, urdiendo el poder en palacio. Valia le ordena a la hermana que aconseja a Richeese que se lo lleve de la sala, ya que la situación se está descontrolando muchísimo y necesita enfocar esto sin interrupciones y de una forma muy clara con el emperador. Me encanta que Constantino afirme aquí que habría que cortarle la lengua a Richeese por su insolencia, cuando a él tendrían que cortarle la colita loca que me tiene, además de la lengua.
lengua, porque madre mía, chaval, la tienes más larga que un día sin pan. Valia conoce las mentiras del emperador y también sus buenas intenciones de no revelar que tiene un sospechoso para que no estalle una guerra sin cuartel por todo el Landsraad. Lo que pasa es que si Prewett ha muerto de la misma forma que Kasia, aquí hay una conexión que desentrañar. Esta es la oportunidad que Natalia puede aprovechar para acercarse más al emperador, cuya relación sabemos que estaba en horas bajas, como vimos en el primer capítulo, y que ahora sin hermanas pululando por palacio ha mejorado bastante. Si no llega a ser por Natalia, Yaviko no deja que Valia visite a Desmond en la cárcel, ya habría ejecutado al propio Desmond si su mujer no le hubiese sugerido usarlo en su beneficio y no para contentar al enemigo, que en este caso es Richeese. Que Natalia utilice el término Shai-Hulud me parece divertido y gracioso, ya que nos da a entender que es una auténtica Fremen que utiliza la lengua Fremen para referirse a los gusanos de arena. Esto no sé si es una simple referencia o que Natalia es muy ducha en historia galáctica. Shai-Hulud es el hacedor de la vida en el desierto de Arrakis, el denominado abuelo del desierto. Es la deidad que los Fremen respetan y temen al mismo tiempo. Quizás Natalia ha leído un hololibro de estos que tienen historias sobre la galaxia y punto, pero sinceramente me ha sorprendido. Antes de visitar a Desmond, Valia necesita asegurarse de que por ella y nadie más, Inés recibe la noticia de que Kasia está muerta. Aquí tenemos un ataque de ansiedad por parte de la princesa que vemos que controla gracias al entrenamiento previo que ha recibido por parte de Kasia. Recordemos que la princesa iba a ingresar en la escuela Bene Gesserit y que Kasia le enseñó bastantes cositas al respecto antes de entrar, de ahí que pueda controlar sus impulsos y sus nervios como si fuese una auténtica hermana. Recordemos que el miedo mata a la mente y Valia se alegra de que Kasia hiciese un buen trabajo con la princesa. Después de dejarla en manos de Theodosia, tenemos la visita en la cárcel que ha sido impresionante. Primero porque me parece brutal que veamos cómo es la cárcel de Salusa Secundus, la forma en la que encierran a sus prisioneros. Bueno, más que encerrarlos, los dejan ahí suspendidos en el aire. Esos suspensores ya los vimos en las dos películas, de mano de Duncan Idaho en su lucha contra los Harkonnen y los Sardaukar, en ese ataque furtivo a Arrakis, y también por parte del emperador, que los necesita para poder moverse dado su gran peso corporal. Dejar a tu prisionero ahí colgado en el aire lo deja en una posición muy complicada, no solamente porque para dormir con la cabeza colgando va a ser muy complicado vivir, sino también porque hacer tus necesidades pues tiene que ser muy jodido. Y ya no hablemos de si tienes vértigo, porque es que es imposible que te escapes ahí desactivando los suspensores, ya que te caerías al vacío y morirías. Aquí vemos cómo Desmond posee cierta habilidad contra la cual Valia no puede ganar, por mucho que ella afirme lo contrario. Me encantan los aires de superioridad de Valia y cómo cree que Desmond es un humano normal y corriente. Resulta que Desmond nació en el planeta Balut, un planeta esclavista que para esta época se estaba recuperando de un ataque por parte de las máquinas que devastaron todo el planeta. De ahí que Valia le diga a Desmond que no es un lugar para un niño, dada que las condiciones para vivir en ese planeta tienen que ser horribles y espantosas. A Desmond lo guía la fe y parece ser que sigue afirmando que es un soldado del emperador a quien sirve con férrea lealtad. Según Valia, Desmond cree decir la verdad, pero ella sabe que en el fondo miente. Bueno, ella y todos nosotros. Y es que lo más curioso de todo esto es la forma en la que el propio Desmond se mueve. Ya sé que Travis Fimmel es y será siempre Ragnar Lothbrok. Yo además lo vi en la serie de Raised by Wolves, cuyas pintas son más o menos las mismas que tiene en Dune Prophecy. La forma que tiene de actuar este hombre es muy peculiar y me gusta que siga manteniendo esa forma de interpretar a sus personajes, que en este caso se parecen demasiado a las de un robot. Ya veremos qué o quién acaba siendo Desmond, pero el hecho de que no tenga los ojos azules por la especia en Arrakis, o el hecho de que sea inmune ya no solo a la voz, sino a cualquier prueba a la que le sometan las hermanas, solo pueden significar para mí dos cosas. O es un Tleilashu, que como os dije en mi primer vídeo, sabréis que son un grupo de humanos alterados genéticamente a los que todo el mundo odiaban y repudiaban, o es un robot con piel humana. Creo fervientemente que el holograma que vio el emperador era mentira y estaba modificado. Era una artimaña que una máquina pensante podría haber manipulado a la perfección para dejar a Desmond como un hombre engullido por un gusano y que ha sobrevivido como si fuese una especie de milagro. Si encima tienen poderes, pues oye, solo puede implicar que es algún tipo de elegido. Para mí que los poderes se basan en algún tipo de aumento de la temperatura corporal a través de, no lo sé, ondas radioactivas o caloríficas. De ahí que ponga esa cara cuando empieza el proceso y que lo pueda detener cuando quiera. Si te fijas, cuando lo detiene, su expresión es la de mucho esfuerzo, quizás por un sobrecalentamiento del sistema o porque requiere de mucho esfuerzo físico. Sería extraño que en el universo de Dune, que siempre ha tenido la ciencia y la tecnología de su lado, introduzca un concepto como es la magia así de golpe. Lo digo porque la gente seguramente pensará que la voz es una especie de poder de la fuerza Jedi, pero nada más lejos de la realidad. La voz es una especie de técnica que utiliza las cuerdas vocales para que la persona que lo escucha quede prendada de lo que le estás diciendo, como si fuese una especie de manipulación psicológica instantánea. Nada mágico. También el cómo procesan todos los venenos, tal y como vimos en las dos películas de Dune, es por años y años de entrenamiento para poder controlar tu cuerpo a todos los niveles. En esta escena el emperador tiene dos posturas muy claras. Una es la de Desmond, que claramente quiere que la
las Bene Gesserit sean vistas como enemigas y conspiradoras del imperio, ya que Kasha fue la que aconsejó a Yabiko que se uniese a la casa Richeese, aunque él no sintiese que esto estaba del todo bien. Valia, por otro lado, claramente quiere que el emperador vea este suceso como algo que está conectado y que no es aleatorio. Quiere que vean a Desmond como el asesino que es, un peligro andante. Pero Valia, por mucho que diga que ha ganado, ha perdido por completo, ya que la estrategia de Desmond, sin lugar a dudas, es sorprendente. El tipo no se esconde, prefiere ir con la verdad por delante para demostrarle a Yabiko que es mejor que las Bene Gesserit, que claramente no le dicen la verdad a nadie. Tan decidoras de la verdad no serán porque están todo el día mintiendo. Aquí quiero aclarar la jerarquía de la orden de las Bene Gesserit por si alguien tiene dudas, porque entre madres superioras, reverendas madres, hermanas y acólitas tendréis la picha hecha un lío. Gracias. La jerarquía de las Bene Gesserit es la siguiente. La madre superiora claramente es la líder, la que mantiene el control, el orden y la lealtad del resto de sus seguidoras, la que urde todos los planes. Como tal, es una reverenda madre con muchos años de entrenamiento a sus espaldas. Ha sufrido la agonía del veneno que le ha conectado a su memoria genética. Tenemos a Valia, a Tula y a Kasha como las pocas supervivientes a esta prueba. Después de la madre superiora tenemos a la reverenda madre a secas. Es una especie de asesora y consejera entre muchas de sus funciones que hemos visto con personajes como Kasha. Después tenemos a las decidoras de la verdad, que son las juezas en cualquier disputa por sus habilidades para saber quién miente y quién no, siendo esa especie de figura objetiva en un conflicto. Después está la hermana, que cumple su función de agente, concubina o esposa potencial, cuyo papel hemos visto en este capítulo de mano de Micaela, que está manipulando ahí a la rebelión. Y por último tenemos a las acólitas, las aprendices que tienen que pasar diferentes pruebas para ver cuál va a ser su papel en la escuela y en la galaxia. Me he dejado varios puestos ya que, como tal, la orden no ha crecido ni se ha profesionalizado al mismo nivel que vimos en las películas de Dune, ya que todavía faltan muchos años y muchos puestos importantes que ya mencionaremos cuando toquen. Me flipa que Valia hable con la reverenda madre del duque Richeese en un cono de silencio, porque esto es algo que ya vimos en las películas de Dune y que sirve básicamente para lo que su nombre indica, para que nadie escuche lo que hablas en su radio de efecto y que así puedas mantener la conversación en privado sin que se filtre una sola palabra. Valia necesita que su reverenda madre ponga al duque en cintura, ya que mantener el control de la especie en Arrakis necesita de la flota de Richeese, y sin esa flota ni la especia, Corrino no podrá mantener su posición de poder en el Landsraad. Y si no tiene su posición de poder en el Landsraad como emperador, las grandes casas tomarán el poder al completo y el plan de unir a Inez con alguien genéticamente viable para su programa genético, todo se va a ir al garete. El problema está que como el duque Richeese está tan afectado por la muerte de su hijo, es mucho más difícil manipularle. El Landsraad es el organismo que representa a todas las grandes casas durante los días del imperio y que está supervisado por el emperador. Ahí se formaban alianzas, negocios y acuerdos entre las grandes casas, además de formalizar procedimientos judiciales. El motivo del monopolio de la especia que ya nos comentaron en el primer capítulo es algo que no deja de crispar a la gente de toda la galaxia porque, como vemos, se ha formado una rebelión a la que pertenece el mismísimo Keiran Atreides, que es el maestro del emperador. Una rebelión que lo que quiere es diezmar el poder de las grandes casas para repartir la riqueza entre los más pobres. Lo de Keiran Atreides ha sido uno de los giros más sorprendentes del capítulo que me ha encantado. Keiran, como vemos, escanea la estructura del palacio para que la rebelión pueda colarse y encargarse del emperador, porque es que sin emperador no hay líder, y sin líder reina el caos, y por lo visto es mejor que haya una guerra a que la gente se muera de hambre y no vea ni una sola moneda de la especia que sabemos se comercia entre las grandes casas. Es por eso que Horas, un miembro de la rebelión, menciona al Landsraad, porque las grandes casas también intentan hacerse con el poder de Arrakis y su riqueza. Recuerda, quien controla la especia lo controla todo. Parece ser que los beneficios de un cargamento de Arrakis para las arcas de la propia rebelión se han visto reducidos debido a que no todo el mundo simpatiza por la causa de esta misma rebelión, y eso es porque algunos tienen que vivir lo suficientemente bien como para rechazar una guerra que en este caso no les interesa. Evidentemente, parte de ese dinero ha pagado sobornos, silencios y muchos peajes. Que Micaela sea una hermana es algo que tampoco me esperaba, como que Keiran está en la rebelión, pero en este caso la manipula a su conveniencia. Esto da sentido a por qué en el pasado episodio le preguntó a Keiran si todo estaba bien, ya que el hecho de que Keiran tenga una relación con la princesa no es bueno para la causa, genera muchas dudas de dónde está su lealtad. El amor, amigos, el amor es muy peligroso, más peligroso que nada en el mundo, hazme caso. Por mucho que Keiran jure y perjure que es fiel a la causa de la rebelión y que va a ir con ellos hasta el final, ponle un cuchillo en el cuello a la princesa y ya veremos cómo reacciona. Esto lo digo porque en la escena donde Keiran encuentra a la princesa luchando, tenemos la clásica escena heterosexual con gran química y tensión amorosa, donde la princesa intenta lidiar con su frustración y dolor por la pérdida de Kasha. Hacer ejercicio para lidiar con tus emociones está muy bien, porque es que a veces entrenar enfadado ayuda mucho a rendir más que otras veces. Créeme, me ha pasado.
pasado. La princesa le cuenta a Keiran que cuando era pequeña, en la rebelión de la cadena rota, que es una luna lejana donde el emperador tuvo que sofocar una rebelión, Inés y su hermano Constantino fueron secuestrados con el beneplácito del mismísimo emperador. Este juego político estaba en no mostrar debilidad ante nadie, aunque ello implicase que tu propia hija fuera secuestrada y asesinada. Con ninguna debilidad a la vista, la rebelión llegó a su fin, ya que nada podía detener o dañar al mismísimo emperador. Vamos, si te da igual tu hija, imagínate hasta dónde puedes llegar. Que Inés haya comprendido que tanto ella como Keiran no son más que las piezas de un tablero de juego que están jugando otros, me encanta, porque es que aquí la princesa ha subido mi nivel de interés muchísimo y creo que es un personaje súper interesante que segurísimo, la va a acabar liando con Keiran y este vínculo que tienen. Y eso es porque tú, yo y cualquiera que vea esta escena sabe que por mucho que la princesa intente alejar la punta del cuchillo de Keiran, que sabemos ha traspasado los límites del respeto, esto va a acabar en una tragedia amorosa gravísima. Keiran, por mucho que afirme que es fiel a la causa, ya vemos cómo aprecia a la princesa con este beso, un beso que le ha dado en el propio palacio donde cualquiera podría verlo y liar la parda. No es lo mismo que el local del primer capítulo, que era a escondidas. Aquí es, vamos, a la vista de todos. La escena con Micaela y Valia nos confirma que la hermandad realmente está en las sombras de todos los sitios. Empoderar a las grandes casas ayuda a mantener el orden y las rebeliones mantienen dicho poder a raya para que no haya un desequilibrio extremo. La balanza claramente se va a inclinar a lo que más le interese a las Bene Gesserit. El ataque a Arrakis fue ordenado por la propia Valia para que el emperador necesitase las naves de Richeese y así se celebrase la boda que aseguraría el linaje genético que tanto buscan. Valia está dispuesta a sacrificar a una célula rebelde entera para darle al emperador un culpable de lo sucedido y así desmitificar un poquito a Desmond, recordándole lo mucho que necesita a las Bene Gesserit en momentos tan turbios, momentos donde necesita saber la verdad. Lo que pasa es que ahora mismo la confianza del emperador está pendiente de un hilo. El giro de Micaela siendo una Bene Gesserit, la verdad, no me lo esperaba, igual que lo de Keiran con la rebelión, y lo que tampoco me he visto venir ha sido esa vendida rastrera a Keiran, cuya lealtad Micaela ha puesto en duda una escena antes. O sea, por la hermandad aquí da igual cualquier cosa. Sinceramente, el Juego de Tronos de esta serie me está encantando y lo están llevando muy bien. La escena final con Desmond y Valia también ha sido una cosa brutal. Desmond ya ha afianzado su posición en la corte y le da un tremendo corte de mangas a la madre superiora en nombre del emperador. Ni siquiera el emperador ha querido recibir a Valia, así que imagínate tú dónde está su confianza en la orden. Esta escena es impresionante a todos los niveles, como el like que te puedes dejar si te está gustando el vídeo y donde te invito a suscribirte si eres nuevo, ya que he analizado todo lo que sale y saldrá de Dune, además de otras series, películas y animes. Desmond manda a paseo a Valia y le dice que borrará a las Bene Gesserit de toda la galaxia, ya que es lo mejor para el Imperio. La cuestión es, ¿por qué es lo mejor para el Imperio? ¿Qué interés tiene Desmond en que la hermandad desaparezca? Valia le dice que no le teme y usa la voz contra él. Le ordena lo mismo que le ordenó a Dorothea en el primer capítulo, y por lo que vemos al final, Desmond guarda el cuchillo para la sorpresa de todos, diciéndole a Valia que le ha encantado descubrir su mayor temor. Y el temor de Valia no es que no la escuchen, sino que la escuchen y que les dé igual lo que le digan. La mayor debilidad de Valia es no tener el control de absolutamente nada, que a pesar de ordenar y dirigir, nadie le haga caso a pesar de oírla perfectamente. La actuación de Emily Watson es impresionante, es lo que te decía antes, el cómo contiene sus emociones y el cómo se va de la estancia al ver que han dado en el clavo y le han arrugado en la herida, que es su ego, brutal. ¿Cómo es que Desmond ha podido resistirse a la voz de una reverenda madre superiora? Aunque no sepamos la naturaleza de los poderes de Desmond, nadie en la historia de Dune ha podido resistirse de esta forma a la voz. Únicamente con mucho entrenamiento y condicionamiento es posible resistirte, como le pasó a Paul Atreides, Gurney Halleck o Duncan Idaho. Que alguien evite el poder de la voz solo puede significar una cosa: Desmond es una máquina pensante, es un cyborg o, lo que es peor, es un miembro de la orden Bene Tleilax, humanos modificados genéticamente cuya jerarquía y fe eran tremendamente estrictas. Su cultura se basa en la ciencia, en el lenguaje de Dios como herramienta que alzará a los impuros a través de la modificación genética. También puede ser que Desmond sea un Gola, un clon generado en base al ADN de alguien que ha muerto y que te expliqué en mi primer vídeo, que daría sentido a por qué Desmond no siente la voz, porque es que quizás ha sido modificado genéticamente al clonarse. Sobrevivir a un gusano ya te digo que es imposible, así que el holograma que ve el emperador para mí ha sido manipulado al 100%. De esta forma le haces creer al emperador que eres especial y que, sumado a las dos muertes casi imposibles de la mismísima reverenda madre del emperador y el futuro yerno del imperio, pues creo que está clarísimo. Esa clase de poder encierra algo que no sabemos, pero claramente tiene que ver con la genética y no con la magia. Quizás Desmond simplemente ha recibido entrenamiento para resistir la voz y ya está. Recordemos que en este periodo histórico la voz está todavía muy verde y en proceso de mejora, ya que son 10.000 años antes de la primera película de Dune, donde todo estaba mucho más refinado. El hecho de que sea una máquina pues claramente implica que no le afecta la voz porque no tiene sentimientos ni cerebro pensante como un humano. Hablando de Desmond, me ha encantado que su forma de ganarse la confianza del emperador sea
sea diciendo la verdad. Yabiko se sorprende al descubrir que Desmond se tomó al pie de la letra que Pruitt tenía que morir y que la boda no tenía que celebrarse porque es que él sospechaba de cosas. Como es lógico, manda encerrar a Desmond hasta que pueda desentrañar a quién está sirviendo y cuáles son sus verdaderas intenciones. Me parece más que normal que tras ver cómo Desmond se torea a la mismísima madre superiora, el emperador y Natalia decidan confiar mucho más en él. Sobre todo porque Desmond afirma serle fiel al imperio y Valia claramente es fiel a lo que a ella le interese, ya que repito, ni a Natalia ni a Yabiko les hace gracia esta boda. Y si la boda fue una sugerencia de Kasia que era una reverenda madre, pues ahí tienes la semilla de la manipulación y la desconfianza plantadísima. Como hay mucha inquietud y no hay mucha seguridad de lo que está pasando, Desmond aprovecha esto para convertirse en un arma al servicio del emperador, ya que ofreciéndole un poder de esta magnitud a alguien que está en una situación tan desesperada como Yabiko, pues te has ganado su lealtad. Yabiko deja vivir a Richeese porque vale más vivo que muerto. Mostrarle clemencia dará un ejemplo para el resto de las grandes casas que verán como el emperador dispone de un hombre que es capaz de matar a la gente con un poder inimaginable, terrible y, de momento, imparable. De esta forma Yabiko mata a dos pájaros de un tiro. Por un lado, se queda con la flota de Richeese para las incursiones de Arrakis, asegurando su posición en el planeta y en el Landstrat. Y por otro, le calla la bocaza a Richeese, anulando cualquier tipo de amenaza y futura ruptura de contrato al demostrarle que podría acabar peor que muerto. Todo esto además está jodiendo el plan de las Bene Gesserit, ya que con esta flota las incursiones de la propia Valia en Arrakis se verán afectadas, y el hecho de que Richeese ya no tenga ningún tipo de poder con el emperador está diezmando su plan genético. Esto lo que nos demuestra es la gran tula que tenía Paul Atreides al sudarle por delante y por detrás lo que es la especia, a la que amenazó destruir en Dune parte 2. Recuerda, quien controla la especia lo controla todo, y solamente aquel dispuesto a destruir algo tiene su absoluto control. Ya veremos hasta dónde está dispuesto a llegar Desmond y cuáles son sus intenciones. Pero lo que quiero aclarar es que la profecía de Lilia se refiere a Desmond, y dice tal que así: el que os juzgará fue 2 veces nacido, de sangre y especia ungido, un espectro lleno de cicatrices, una arma nacida de la guerra en un camino muy corto. Claramente esto se refiere a Desmond, que sabemos nació 2 veces, una de forma natural y la otra de forma espiritual al sobrevivir al gusano de arena. Nacido de sangre y especia ungido se refiere a lo que te comentaba antes, nacimiento de sangre de forma natural y de especia ungida por sobrevivir a un gusano de arena que sabemos produce especia. Un espectro lleno de cicatrices es porque es un soldado de guerra lleno de heridas por haber luchado por el imperio. Un espectro podría referirse a que, como está muerto y ha vuelto a la vida, es como un fantasma, ha renacido. Un arma de la guerra en un camino muy corto puede referirse a lo que he comentado antes, a que Desmond es una máquina, un cyborg creado por la gran mente Omnius o el propio Erasmus, su súbdito digital más leal. Esto son teorías, ¿vale? Claramente Desmond tiene una motivación contra las Bene Gesserit porque son las únicas que quizás podrían detenerle y decirle la verdad al emperador. Son las únicas que con su plan podrían crear al Kwisatz Haderach, que sabemos va a doblegar cualquier otro poder del universo, sobre todo por la presciencia. Las máquinas no pueden manipular al emperador si detrás tienen a gente tan inteligente y capaz. Recordemos que las grandes escuelas surgieron durante la guerra contra las máquinas, así que tendría sentido que las propias máquinas, si han vuelto de alguna forma, quieran destruir a todas aquellas escuelas que intentan crear a humanos capaces de sustituir a las propias máquinas. Lo digo porque los Suk son los médicos de la galaxia, los Mentat los matemáticos y analíticos, las calculadoras humanas, y las Bene Gesserit pues son las que manipulan y plantean estrategias a largo plazo. Aún así, ya te digo, las profecías claramente son subjetivas, de interpretaciones únicas e intransferibles. Yo creo que esta profecía se refiere a esto. Tú puedes creer otra cosa completamente diferente, igual que Valia o Tula pueden interpretar lo que les dé la gana. Lo digo porque Valia lo del Tirán Arafel lo interpretó como algo a corto plazo, y en realidad sabemos que es algo a muy largo plazo si seguimos lo explicado en los libros, así que ya veremos cómo se desarrolla todo esto. La trama de Tula y Layla me ha parecido súper interesante, o sea, el cómo se trata la memoria genética y el veneno rosa, me ha encantado. Es que la serie amplía el lore de una forma tan bestial, con unas licencias artísticas tan buenas que qué maravilla. La acólita preferida de Tula es Layla, y como su acólita le ha cogido cierto cariño que le impide obligarla a tomar una decisión que tiene que ser completamente propia. Es que hay una conversación en la que Layla le dice a Tula que es como si fuera su propia madre, que siempre lo ha intentado fingir por el cariño que se tienen, o sea, aquí cuidado. Si esto fuese por parte de Valia no sería así, ya que como hemos visto con Teodisia no le ha dado más opciones para acompañarla. En cambio Tula le permite a Layla procesar toda esta información y que decida por ella misma sin sentirse obligada, porque es que se consigue más con miel que con hiel. Esto lo decía mi abuela y no era Bene Gesserit, ¿eh? Aquí tiene la prueba. Ali Loli.
La hermandad ante todo, no las hermanas. Lo importante es la escuela y su conocimiento, no quienes las habitan. Esto lo vemos con el personaje de Jen, que en este capítulo sí que me importa y me ha aportado muchas más cosas interesantes que en el primer capítulo. Tiene una visión antisistema total que genera dudas en una Layla que ahora mismo necesita despejar su mente. Para Jen, la hermandad no es más que otro sistema que las utiliza, manipula y explota como quiere. Ya veremos cómo termina este personaje, ya que si no entiende la causa común de Valia, quizás termine siendo un peso muerto del que hay que desprenderse. Emmeline, por otro lado, es la acólita más creyente, lo cual entendemos mucho más con esa charla que tiene con Layla, donde menciona que su familia luchó junto a Rania Butler en la batalla de Corrin. La familia de Emmeline se sacrificó para que se pudiesen lanzar las bombas atómicas que destruirían a las máquinas pensantes. Su sacrificio permitió ganar un valioso tiempo que permitió lanzar dichas bombas. Y aquí quiero aclarar que las atómicas se prohibieron por su poder destructivo y para proteger a la propia humanidad, que es algo que aprendieron con el tiempo. Rania Butler fue la fundadora del culto a Serena, que fue en honor a Serena Butler, la instigadora de la yihad butleriana contra las máquinas pensantes, la gran guerra contra las máquinas. Raina fue una figura importantísima al final de la guerra, iniciando la gran purga contra las máquinas y cualquier tecnología avanzada que en algunos casos era esencial para la supervivencia humana. Esto te lo menciono porque está muy relacionado con lo de Emmeline, porque muchas veces tenemos que hacer sacrificios enormes por un bien mayor, aunque sea a largo plazo. La vida humana es sagrada, por lo tanto, el hecho de que te sacrifiques es súper importante. Es por eso que Layla acaba sometiéndose a la prueba de la agonía, porque sabe que aunque no sobreviva, es mejor hacerlo por la causa de la hermandad que ser una cobarde. Claramente sabe que Tula y Valia la están utilizando, pero siendo la única que podría hablar con su tatarabuela Raquela, la primera reverenda madre que vimos en el primer capítulo morirse, no hay muchas más opciones, sobre todo cuando la propia Valia cree que el Tyrann Arafel está más cerca que nunca. La relación de Layla y Tula me ha encantado y se siente un vínculo enorme entre ambas. Seguramente nos cuenten más de ese regalo de Tula a Layla en algún flashback, pero podemos imaginar que será algún tipo de diente de ballena de su planeta natal, Lanky Vale. Las dudas de Layla me encantan con este plano donde la actriz lo ha hecho genial, en un momento donde vemos como Tula pasa de un lado a otro mencionando que Layla se verá envuelta en una oscuridad enorme y que tiene que buscar la luz justo en el otro lado. O sea, impresionante esto. Como le dice Tula a su acólita, su madre murió en el parto, pero eso nos enteramos de que es mentira, ya que como vemos más adelante en el proceso de asimilación del veneno que es la agonía, la madre de Layla no está ahí, así que el drama está servido, ya que si Tula le ha mentido a su acólita cuando sabemos que es de las reverendas madres más empáticas, Layla no se va a creer a nadie, y si se convierte en una reverenda madre, cuidadito. Falta ver también si va a seguir siendo ella misma, ya que tras caer en manos de su abuela Dorotea, este plano me deja claro que quizás la conciencia de Layla ha sido destruida por todo su legado, que básicamente la está devorando. Ahora solamente queda un cascarón vacío que quizás Dorotea habrá poseído para su conveniencia y venganza personal. No lo tengo claro, pero la pista está ahí. El veneno rosa, quiero aclarar, es muy diferente al agua de la vida Fremen. Aunque el efecto azulado sea el mismo, simplemente sirve para ilustrar la mezcla del veneno con las moléculas de la persona que lo va a asimilar. El agua de la vida Fremen es un veneno mucho más puro y refinado. Está directamente extraído de un gusano de arena. El veneno rosa, por otro lado, es una preparación manual que, como vemos, requiere de varios ingredientes que se deben mezclar. Me encanta que la zona de la que se sacan estas hierbas para realizar este veneno tenga forma de ojo, lo cual es irónico ya que el veneno se inocula por los ojos. Y como te decía antes, los ojos en esta serie son muy importantes porque en este caso te permitirán ver tu legado familiar. Y quiero aclarar, en las mujeres únicamente se desbloquea la memoria genética femenina. Lo que tenía de especial el Kwisatz Haderach y lo que le pasó a Paul Atreides es que el agua de la vida desbloqueó todas sus memorias, la masculina y la femenina. Y eso es algo que solo pasa con los hombres. El problema está en que esta cantidad de conocimiento es tan inmensa y abismal que ningún hombre ha sobrevivido al proceso. De ahí que el programa de cría genética busque al elegido, porque lo va a ver todo. La secuencia de Layla en su memoria ha sido impresionante, o sea, la licencia artística que te comentaba es brutal. Aquí Layla, para conectar con su herencia genética, ve una especie de tumbas con las calaveras de todas sus predecesoras, lo cual me encanta porque es que al final está mirando tan atrás de su presente que lo único que se encuentra es con muerte y oscuridad. Además de que, como estamos 10.000 años antes de Paul Atreides, su somatización del veneno es muy diferente a la que, por ejemplo, tiene Jessica. Aquí vemos a una turba de mujeres encapuchadas y zombificadas donde puede perderse para siempre. ¿Habrá sobrevivido Layla? ¿Ha muerto en el proceso? Esto es algo que no queda claro al final del capítulo, dejándonos dos opciones. Y aquí quiero aclarar que no quiero que nadie spoilee, porque habrá gente que no ha visto ni los avances ni los trailers, así que por favor abstente de comentar nada revelador. El camino 1 implica que Layla ha muerto, no ha procesado el veneno y, como vemos en el plano del ojo, ha sucumbido a su legado genético. El camino 2 implica que ha sobrevivido pero está procesando el veneno. Aclaro esto porque Jessica necesitó unos días para procesarlo todo dado su entrenamiento con la hermandad y Paul Atreides necesitó varias semanas en los libros y unos días en la película
película para asimilarlo. Así que ya veremos si Layla se ha convertido en una de las reverendas madres más jóvenes que conocemos. Dentísimo de esto. En Agencias, aquí mi análisis del episodio 2 de Dawn Prophecy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, Déjate un buen like. ¿has visto qué buen uso de la voz? Si no te ha gustado, No lo eches a los leones. ¿has visto qué bien? Nada raro, ¿verdad? Muchísimas gracias a mis patrons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres convertirte en un mecenas que apoya el canal fuertemente todos los meses. Y yo aquí me despido, gente. Un beso enorme, cuídate mucho y nos vemos, como no, en el siguiente. Aquí te quiero la semana que viene. Sé que esto da bastante miedo, me incluyo.